Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día. Buenos días. Sí. Antes de comenzar, hacer un pequeño repaso de los temas que fuimos viendo, les voy a recalcar lo importante que es que envíen los trabajitos, ¿sí? El seguimiento de ustedes va a depender si aprueban o no la materia, ¿sí? Bueno. ¿Puede poner PowerPoint? ¿Puede poner la... Bueno, vamos a empezar con el tema demografía, ¿sí? ¿De qué se encargará la demografía, chicos? Estudiar la población. Del hombre, del estudio del hombre. A ver, si bien la demografía es una rama de la geografía, va a estudiar la estadística de la población, ¿sí? Cuando hablo de estadística poblacional, hago referencia a la estructura, a la evolución y algunas características generales, ¿sí? Bueno, el objeto de la demografía se realiza a través de un análisis de la población, que puede ser dinámica y estática, ¿sí? Hacemos referencia a la dinámica cuando hay movimiento general de la población. Estos movimientos incluyen lo natural y lo migratorio. Y dentro de la estática hacemos referencia a las estructuras, es decir, lo demográfico, lo geográfico, lo económico, lo político, ¿sí? Desarrollemos los movimientos generales de la población, que sería natural y migratorio. Bueno, el movimiento natural está dada por la natalidad y la mortalidad. ¿Qué es la natalidad? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de natalidad? A los nacimientos. Nacimiento. Muy bien, a los nacimientos, ¿sí? ¿Y la mortalidad? A la muerte. La muerte. La muerte. Muy bien, a las defunciones, ¿sí? Bueno, la diferencia entre natalidad y mortalidad da como resultado el crecimiento natural, ¿sí? Y tenemos también los movimientos migratorios, ¿sí? Que forman parte de la inmigración y la emigración. ¿Qué son los inmigrantes? Los que ¿A qué entran a un llamamos país. inmigrante? ¿Ah? ¿Cómo? Los inmigrantes son las personas que ingresan al país o que salen. Que ingresan. Ingresan. Muy bien, ¿sí? Y los emigrantes son los Los que que salen. salen, sí. Y bueno, el resultado de esta inmigración y emigración nos va a dar el saldo migratorio. Cuando este saldo migratorio es positivo, nos va a significar que existe muchos inmigrantes en el país, ¿sí? Y cuando es negativo, nos va a dar como resultado que existen muchos que emigran hacia otro país. Bueno, también tenemos las estructuras de la demografía, ¿sí? Puede ser demográfica, como dije anteriormente, geográfica, económica, política, ¿sí? Dentro de la demográfica tenemos a la edad, es decir, joven, adulto, ¿y qué más? ¿Qué otra etapa sigue? Ustedes son jóvenes, después son adultos y después... Ancianos. Anciano. Muy bien, ¿sí? Y también otra de las características de la demográfica es el sexo, si son femeninos o masculinos, y el estado civil, que podrían ser solteros, casados, ¿qué más?
Viudo, divorciado. Divorciados, ¿sí? Bueno, dentro de lo geográfico, que es otra de las estructuras de la población, tenemos lo urbano y rural, ¿sí? Y también tenemos la económica, que ahí desarrollamos nosotros en los trabajos, que es el PEA y el PEI, ¿sí? ¿Qué significa PEA? Población. Población económicamente activa. Muy bien. Y el PEI es la población económicamente Inactiva. inactiva, ¿sí? Dentro de la población económicamente activa, vamos a encontrar a los ocupados y a los desocupados, ¿sí? Desocupado. ¿Quiénes son los ocupados? A ver, aquellos Los que que trabajan. tienen o no trabajo. Lo que Los tiene. Tienen trabajo. Tienen. Muy bien. Y los desocupados son aquellas Lo que no trabaja. personas que no tienen, pero que están en busca de un trabajo, ¿sí? Y la población económicamente inactiva son aquellas personas que solamente la función de ellos es consumo, ¿sí? ¿Quiénes serían? Serían los jubilados, los pensionados, los estudiantes, ¿sí? Y también tenemos, por último, la política, que serían los nativos y los extranjeros. Bueno, existen factores que influyen en la distribución de la población. ¿Qué factores serían? ¿Recuerdan? Los factores que van a influir en la distribución de la población. Los factores naturales y los factores humanos, ¿sí? Los factores naturales, dentro de ellos encontraríamos al relieve, a los biomas, al clima, a los ríos, a la cercanía de las costas, ¿sí? O sea, las personas van a decidir, de acuerdo al relieve que tiene la localidad donde quiere vivir, si está cerca de las costas, al clima que tiene, ¿sí? Y los humanos, otro de los factores que influye, que sería el humano, es de acuerdo a lo político, a lo humano, a lo económico y a la cultura, ¿sí? También vimos densidad de la población. ¿Qué es la densidad? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de densidad? A ver. A la superficie que... A la superficie que ocupan los habitantes. Sí, muy bien, a la superficie que va a ocupar los habitantes. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para sacar la densidad? Población sobre superficie. Densidad es igual al número de habitantes dividido ¿qué? Superficie. La superficie, muy bien. Existen fuentes de información demográfica, ¿sí? ¿Cuáles serían? Una es la encuesta. ¿Qué más? Los censos. censos. Los censos, la estadística Estadística vitales, vital. ¿sí? Bien. Existe, a ver, ¿qué es un censo? Antes de desarrollar las características. ¿Qué es un censo? ¿Ese recuento de qué? De los habitantes. Muy bien, ese recuento de los habitantes que integran una localidad o la provincia, depende de que sea así. Tenemos las características del censo. Puede ser a través de la universalidad, simultaneidad, periodicidad e información secreta. Bueno, universalidad porque debe incluir a todos los miembros de la población del territorio, ¿sí? A todos. La simultaneidad, que la población total empadronada debe referirse a un momento preciso en el tiempo. Y la periodicidad debe ser realizada periódicamente. ¿Cada cuántos años se realiza un censo?
Cada 10 años. ¿Saben? ¿Cada cuánto año? Cada 10 años. ¿Sí? Bueno, y la información de ese censo debe ser secreta. Es decir, que se debe manejar la confidencialidad. Bueno, existen tipos de censo, de hecho y de derecho. A ver, un ejemplo de un censo de hecho. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Recuerden que los censos de hecho son las personas que son censadas en el lugar donde pasaron la noche anterior. Por ejemplo, si ustedes pasaron la noche anterior en la casa de un familiar y ese día están censando, va a ser un censo de hecho, ¿sí? Depende qué censo se esté llevando a cabo, ¿sí? Y un censo de derechos son cuando las personas son censadas en el lugar de residencia habitual, es decir, en el hogar de, donde tiene el domicilio que tienen ustedes, ¿sí? Y también vimos un poco de pirámide de población. ¿Les costó ese tema? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Existen tipos de pirámides. Existen diferentes tipos de pirámides. ¿Cuáles son? La expansiva o progresiva. Bien, ¿qué más? La regresiva y la estable. Son 3, ¿no es cierto? Estable o estacionaria lo pueden encontrar en diferentes bibliografías, ¿sí? Bueno, la pirámide expansiva va a tener una base ancha o angosta. Ancha. Ancha, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber una alta tasa de natalidad y también de mortalidad. Y es propio de los países de tercer mundo. Bueno, tenemos también la pirámide regresiva. ¿Cómo tiene la base la pirámide regresiva? Estrecha. Estrecha, sí. Muy bien, ¿sí? Eso nos va, por ese motivo va a tener una baja tasa de natalidad y de mortalidad. Y es propio de los países desarrollados. A ver, un ejemplo de un país desarrollado. A ver, un ejemplo de un país desarrollado. ¿Venezuela es un país desarrollado? No, no es un país desarrollado Venezuela. ¿Estados Unidos? Sí. Sí, Sí. bien. Y por último tenemos la pirámide estable, o también se lo suele llamar pirámide estacionaria, ¿sí? Tiene una notable igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas y una reducción importante en los ancianos, ¿sí? El crecimiento natural es bajo. Aquí hacemos referencia a crecimiento natural, a la diferencia que existe entre la natalidad y la mortalidad, ¿sí? A eso hacemos referencia al crecimiento natural. O también se la suele llamar crecimiento vegetativo. Y por último, puede responder a países con tasas de natalidad y mortalidad altas. Bueno. Y otro de los temas que fuimos viendo durante estas clases, podríamos decir, es la población de Argentina, que tiene 4 periodos de poblamiento, ¿sí? Uno es la indígena, otro es la colonial,
la actual y la moderna, ¿sí? ¿Cómo eran el poblamiento indígena? ¿Eran sedentarios, nómades o ambas? ¿Cómo fue? Los dos. Los dos, muy bien. Tenemos también, por otra parte, el otro periodo que es la colonial. Tenemos diferentes corrientes, del este, del norte, corriente del oeste, ¿sí? Y en la actual tenemos los censos nacionales, se da, y la inmigración fronteriza. Y dentro del periodo de poblamiento moderno tenemos dos subperiodos, precensal y de gran inmigración. Bueno, tenemos también otro de los temas que fuimos viendo, es la pobreza. A ver, ¿alguien me puede dar una definición de pobreza? ¿Qué es la pobreza para usted? ¿Qué es la pobreza? Aquellos que no tienen. Carencia de lo necesario. Muy Cuando las bien, personas ¿sí? no tienen. Es la carencia de algo, ¿no es cierto? Son las necesidades insatisfechas que tienen las personas. Existen tipos de pobreza. Tenemos por un lado los pobres estructurales y los nuevos pobres. ¿Cuáles son los pobres estructurales, chicos? ¿Cómo es el nivel de ingreso? ¿Medio, bajo? Bajo. Bajo, ¿sí? Son aquellas cuyas dificultades son permanentes y no logran satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Alimentarse, ¿qué más? Higiene. Vestir. ¿Tener una vivienda es una necesidad? Sí. Sí. Bien, ¿sí? Y tenemos el otro tipo de pobreza que son los nuevos pobres, que son aquellas personas que por circunstancias coyunturales han visto reducido su salario o han perdido su empleo, ¿sí? Y la diferencia entre estos dos tipos de pobreza está dado por el nivel educativo. En los nuevos pobres, aquella persona que por diferentes circunstancias haya sido reducido su salario o haya quedado sin empleo, puede buscar, tiene la posibilidad de buscar y encontrar un trabajo igual o mejor, ¿sí? En cambio, los pobres estructurales no, porque no se dio el nivel educativo de igual manera en ambas, ¿sí? Y tenemos otro de los temas, migraciones. ¿A qué llamamos migración? Un traslado de población. Al desplazamiento, al traslado de la población, ¿no es cierto? Existen dos tipos de migraciones, migraciones internas y migraciones externas. ¿Cuáles son las internas? Las que son dentro del país. Cruzan el nuevo país. Bien. Y las externas serían, Por Cuando fuera. salen del ¿cuáles? país. Fuera del país. Bien. Bueno, tenemos también tipos de migraciones. Las migraciones transitorias, ¿qué más? Una rural urbana. Rural urbana, internacional, ¿qué más? Y forzada. Bueno, recuerden que en la transitoria se da más por aquellas personas que migran hacia otras localidades. En este caso, damos el ejemplo de Argentina. Van hacia otras provincias a buscar un trabajo, ¿sí? Estos trabajos son estacionarios.
A esos trabajadores se les llaman trabajadores golondrinas. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno. Bueno, tenemos también el rural urbana, que se da a través del éxodo rural. Las personas del campo van hacia las ciudades, ¿sí? Y las internacionales, ¿cuál sería la internacional? ¿Qué pasa en la migración internacional? Se da por diferentes motivos, la internacional. A ver, alguien que me explique la migración internacional. ¿Nadie? Son desplazamientos de personas que se desarrollan en distintos contextos. Muy bien. En distintos contextos se desarrolla la internacional. Por ejemplo, Tienen Las como guerras. fin escapar de la pobreza. muy bien, sí, está bien ese ejemplo, ¿sí? Y por último tenemos la migración forzada. Esta forzada se puede dar por diferentes circunstancias, diferentes motivos, ¿sí? Ya sea político, económico, culturales, ¿sí? Y tenemos también dentro de podríamos incluir dentro del tema migraciones a los refugiados. Llamamos refugiados a las personas que huyen legalmente de su país debido al temor de ser perseguidos, ¿sí? Como por motivo de raza, religión, nacionalidad, entre otras. Bueno, hay una asociación o una organización, mejor dicho, que defiende a los refugiados. ¿Cómo se llama esa organización? Ya, pero esa, ¿Cómo se llama la organización? ACNUR. ACNUR. ¿Qué significa ACNUR? Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Muy bien, Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esta organización fue creada en el año 1950, ¿sí? Para salvaguardar y promover los derechos y el bienestar de las personas. El propósito fue prevenir y reducir, ¿qué? El número de Pero refugiados. los refugiados. Bien, ¿sí? Y existen muchos propósitos más. A ver, una más. ¿Qué Brindar garantizaba? asistencia vital. Bien. ¿Sí? ¿Tuvieron algunas dificultades en algunas actividades que envié? Recuerden que no tienen que dudar en enviarme mensaje o llamarme, ¿sí? Cualquier duda en los trabajitos que les envío, me preguntan. Recuerden también lo importante, disculpen que sea reiterativa, lo importante que es que ustedes envíen los trabajos en tiempo y en forma, ¿sí? Sí, Porque depende de eso van a aprobar o no la materia. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda de algún tema? No, profe. No, Bueno. profe, no, profe. Bueno, No, recuerden en enviarme mensajes si no entienden algo, ¿sí? Que estén bien, Sí. chicos. Cuídense. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.